Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que les llenen el alma. Hoy les traigo una noticia que de verdad me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, con una mezcla de emoción, intriga y hasta un toque de ese romanticismo que tanto nos gusta. Si siguen de cerca la vida de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas a nivel internacional, esas figuras que brillan con luz propia en la pantalla y en nuestras redes sociales. Prepárense porque lo que les voy a contar podría sorprenderlos tanto como a mí, e incluso hacerlos suspirar. Y es que, como bien indica el título y la palpable excitación que siento al hablarles de esto, parece que Demet y Can han cancelado todo por una cita romántica. Si han leído bien, y sé que esta afirmación puede sonar casi de fantasía, pero los indicios son cada vez más fuertes, y la especulación, esa compañera fiel de nuestros análisis, apunta en una dirección muy clara. En un giro inesperado, un movimiento que desafía las agendas apretadas y las demandas de un mundo tan exigente como el del entretenimiento, parece que estos dos talentosos actores, con carreras fulgurantes y una legión de admiradores, han decidido darle prioridad absoluta a su vida personal y, más específicamente, a su relación. Ya saben cómo son estas cosas en el vasto y a veces impredecible universo del espectáculo, siempre nos sorprende con sus vaivenes, sus giros argumentales dignos de una telenovela, y esta vez, el amor, en su forma más pura y directa, parece haber tomado las riendas, marcando el compás de sus vidas. Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, en todos los matices y las posibles implicaciones de esta audaz decisión, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha olvidado en la vorágine de sus días, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí, ese gesto que para nosotros significa tanto. Y por supuesto activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de nuestros análisis en profundidad y de las noticias que sacuden el mundo del espectáculo. No se arrepentirán, les aseguro que la información que compartimos está siempre a la vanguardia y con ese toque personal que tanto nos caracteriza. Ahora sí, mis queridos seguidores, vamos a desgranar esta noticia paso a paso, a examinar cada detalle, cada indicio, para construir un panorama lo más completo posible. La información ha estado circulando como pólvora en las redes sociales, alimentando debates y conjeturas en todos los rincones de Internet. Y no solo eso, sino que también ha llegado a algunos medios de comunicación especializados en farándula turca, esos que suelen tener oídos y ojos en todos lados, captando hasta el más mínimo susurro de la industria. Al parecer, y esto es lo que genera el misterio y, admitámoslo, una buena dosis de emoción, ambos actores tenían compromisos profesionales importantes planeados para las próximas semanas. Estamos hablando de proyectos que no son para nada menores, que podrían haber sido puntos de inflexión en sus ya brillantes carreras. Demet Özdemir, esa artista versátil y carismática, tenía en puerta una nueva serie que prometía ser un gran éxito, un proyecto ambicioso que la mantendría en el foco de atención y que, sin duda, habría encantado a sus fans. Por otro lado, Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su imponente presencia y su talento actoral, siempre está inmerso en proyectos que lo llevan a recorrer el globo, que lo desafían y que confirman su estatus de estrella internacional. Se hablaba de intensas grabaciones, de viajes transoceánicos, de alfombras rojas y de la energía inagotable que ambos despliegan en su trabajo. Sin embargo, y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, de un momento a otro, o al menos así lo percibimos desde fuera, se anunciaron cancelaciones o, mejor dicho, aplazamientos de estos compromisos. No estamos hablando de pequeños retrasos, sino de un parón generalizado, de un alto a proyectos que parecían irrompibles. Y aquí es donde entra en juego la especulación, esa que todos amamos, esa que nos permite fantasear y conectar los puntos, ¿verdad? Es en estos vacíos informativos donde nuestra imaginación se desata. Los rumores comenzaron a ser más fuertes, a tomar cuerpo, a sentirse casi palpables, cuando se notó la ausencia de ambos en eventos a los que se esperaba, y se daba por sentado, su participación. Pequeños detalles que para muchos pasan desapercibidos, pero que para los ojos atentos de sus seguidores más fieles, para los detectives de la farándula, y por supuesto para nosotros, que vivimos para contarles todo, son señales claras de que algo significativo está pasando. No es una ausencia casual, no es un día libre cualquiera. Se dice y las fuentes, aunque a veces veladas, sugieren con fuerza que la decisión de cancelar o posponer estos compromisos no fue tomada a la ligera.
Imaginen la presión, las expectativas de los productores, de los estudios, de las cadenas televisivas, las implicaciones contractuales, las inversiones económicas. Cancelar todo eso, solo por un motivo, tiene que ser algo realmente especial, algo que pese más que cualquier otra consideración profesional. Y lo más probable, lo más lógico, lo más romántico, lo que más se alinea con las historias de amor que tanto nos inspiran, es que ese algo especial sea una oportunidad única de pasar tiempo juntos, de disfrutar de un momento íntimo y privado, de desconectar del fragor de sus vidas públicas y de reconectar a un nivel más profundo. Un momento a solas, lejos de las cámaras que los persiguen, de los flashes que los ciegan, de las agendas apretadas que los hacen correr de un lado a otro. Un respiro, un oasis en medio de la tormenta mediática. Piensen un momento en la intensidad de sus vidas. Son dos personas jóvenes en la cima de su éxito, que viven bajo un escrutinio público constante. Sus vidas son seguidas al minuto por millones de personas, cada paso que dan es analizado, cada publicación en redes sociales se convierte en noticia, cada interacción es objeto de debate. En medio de todo ese torbellino de fama, de trabajo, de exposición, encontrar un espacio para la intimidad, para un momento genuino de conexión, para simplemente ser ellos mismos sin la presión de ser estrellas, debe ser un verdadero tesoro, un bien preciado y difícil de conseguir. Y si para conseguir ese tesoro, para asegurar ese momento de paz y amor, hay que poner en pausa, aunque sea temporalmente, el vertiginoso mundo profesional, pues parece que para ellos, el amor, la conexión humana, la felicidad compartida, es sin duda, la máxima prioridad. Muchos de nosotros, los que amamos estas historias, nos preguntamos cómo se habrá desarrollado esta situación tan intrigante. Hubo una conversación profunda, sincera, cargada de emociones. Se miraron a los ojos y se dijeron con convicción absoluta: ¿esto es más importante que todo lo demás en este momento? Imagino una escena sacada directamente de una película romántica de las que nos hacen soñar, una llamada telefónica nocturna cargada de emoción, una propuesta inesperada que rompe con la rutina, y la decisión unánime, casi instantánea, de priorizar el uno por el otro. Es fácil idealizar estas situaciones, lo sé y soy el primero en reconocerlo, pero es precisamente esa capacidad de idealización, esa chispa de esperanza, la que nos permite soñar y creer en el amor verdadero, en que las grandes historias de amor siguen escribiéndose, sobre todo cuando involucra a figuras tan inspiradoras y a quienes admiramos tanto. La noticia, como era de esperar, ha generado diversas reacciones entre su legión de seguidores. Por un lado están los fans más fervientes, aquellos que celebran esta decisión con una alegría contagiosa. Para ellos es una prueba irrefutable de amor y de compromiso real. Ven en este acto una confirmación de que, a pesar de tenerlo todo en lo profesional, el éxito, el reconocimiento, la admiración de millones, eligen invertir en su relación, en su futuro como pareja. Son las mismas personas que les han apoyado incondicionalmente en cada proyecto, que les admiran no solo por su talento actoral, sino también por su autenticidad, por su cercanía aparente. Y verlos priorizar su felicidad personal, su conexión como pareja por encima de las exigencias laborales, les da una alegría inmensa, una reafirmación de que el amor sigue siendo el motor más poderoso. Por otro lado, no faltan las voces críticas, o aquellas personas que se muestran más escépticas ante estas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Algunos argumentan con una lógica pragmática, que es irresponsable cancelar compromisos profesionales tan importantes, que existen obligaciones contractuales y responsabilidades con sus equipos de trabajo y con el público que espera sus proyectos. Otros simplemente prefieren mantener una postura neutral, esperando a que la información se confirme oficialmente, a que haya declaraciones de sus representantes o de ellos mismos, o a que se filtren más detalles que arrojen luz sobre el asunto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo y en el ámbito de las relaciones personales de las celebridades, a menudo son los gestos los que hablan más fuerte que las palabras, y este tipo de acciones, aunque rodeadas de misterio y especulación, suelen tener un trasfondo muy personal y significativo, una carga emocional que trasciende la mera lógica profesional. ¿Qué significa esto para el futuro de sus carreras? Es una pregunta que muchos se hacen, una interrogante que flota en el aire y que genera debate. Este respiro romántico, esta pausa dedicada al amor, les dará una nueva energía, una chispa renovada para enfrentar sus próximos desafíos con más fuerza y creatividad. ¿O podría esto indicar un cambio? ¿O de rumbo una posible pausa más prolongada en sus carreras para dedicarse más a su vida personal, a la construcción de un futuro juntos fuera de los focos?
Solo el tiempo, ese gran revelador de verdades, tendrá la respuesta. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que este tipo de decisiones, a menudo, impulsan a las personas a crecer, tanto a nivel profesional como personal. Cuando uno se siente amado, apoyado y en paz, la creatividad fluye con más fuerza, la motivación se renueva y la perspectiva se amplía. Además, pensemos en la imagen que proyectan, en el mensaje que transmiten. Demet y Khan son ídolos para miles de personas, modelos a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en la actuación. Verlos tomar decisiones basadas en el amor, en la conexión humana, en la importancia de la vida personal, puede ser un mensaje muy inspirador. En un mundo que a veces parece priorizar el éxito material, la fama efímera y el reconocimiento superficial por encima de todo, ellos nos recuerdan que hay otras cosas mucho más valiosas, más duraderas, más reconfortantes. La felicidad genuina, la paz interior, el amor verdadero, de esos son los verdaderos pilares de una vida plena y significativa. Y hablando de detalles, de esos pequeños atisbos que alimentan nuestra imaginación, hay quienes han especulado sobre el destino de esta supuesta cita romántica. ¿Será un viaje exótico a una isla paradisíaca, lejos de miradas indiscretas? ¿Una escapada a un lugar tranquilo y apartado, rodeado de naturaleza, donde puedan reconectar en total privacidad? ¿O quizás un sencillo pero íntimo fin de semana en casa, dedicándose el uno al otro con el tiempo y la atención que tanto han anhelado compartir? Sea cual sea el escenario, sea cual sea el destino o la forma en que decidan disfrutar de este tiempo juntos, lo verdaderamente importante es que están eligiendo estar juntos, de forma consciente y deliberada, priorizando su relación por encima de todo lo demás. Esa es la verdadera noticia, la que nos llena de optimismo, la que nos hace creer en la fuerza del amor y en la capacidad de las personas para encontrar la felicidad incluso en medio de la fama y la fortuna. Es fascinante, ¿verdad?, como un par de cancelaciones anunciadas y un puñado de rumores cuidadosamente tejidos en las redes sociales pueden generar tanta expectativa, tanto interés y tanta conversación. Pero es que no nos engañemos, hay algo intrínsecamente cautivador en las historias de amor, especialmente cuando involucran a personalidades que admiramos, a quienes seguimos de cerca y a quienes, de alguna manera, sentimos que conocemos. Nos gusta pensar que detrás de las luces cegadoras y las cámaras omnipresentes, hay seres humanos con sentimientos profundos, con deseos sinceros, con la necesidad universal de amar y ser amados. Y cuando vemos a figuras públicas que parecen tenerlo todo, elegir el amor como su máximo tesoro, nos sentimos reconfortados y esperanzados. Y si este acto de priorizar su relación, de dedicar tiempo y energía a su vínculo, les trae felicidad, les permite recargar energías, fortalecer su conexión y, en definitiva, les hace más plenos y realizados, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al contrario, deberíamos celebrar esta decisión, aplaudir su valentía y su autenticidad. Es un recordatorio poderoso de que a pesar de las presiones del mundo, de las exigencias del éxito y de la vorágine de la vida moderna, siempre hay espacio para el amor y para los momentos que realmente importan, esos que dan sentido a nuestras vidas. Por ahora tendremos que conformarnos con las especulaciones, con los rumores y con suerte con algunas imágenes que puedan llegar a filtrarse de esta escapada romántica. Pero lo que sí está claro, lo que es innegable, es que la noticia ha puesto a todos a hablar, ha generado un debate apasionado y ha capturado la atención de millones de personas. Y eso en sí mismo ya dice mucho sobre el impacto que tienen Demet Özdemir y Can Yaman en el imaginario colectivo. Dos nombres que resuenan con fuerza, que han conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma, ahora nos dan una lección de vida, un ejemplo a seguir. A veces, lo más importante es detenerse, respirar, desconectar del ruido exterior y darse el tiempo para estar con quien uno ama, para nutrir ese vínculo que nos hace más fuertes y más felices. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto en vilo a los amantes del espectáculo es la aparente cancelación de importantes compromisos profesionales por parte de Demet Özdemir y Can Yaman. Esta audaz decisión ha desatado fuertes y persistentes rumores de una cita romántica que, al parecer, se ha convertido en la máxima prioridad para ambos, eclipsando temporalmente sus carreras. Si bien los detalles son escasos y la información aún no es oficial, este gesto de priorizar su relación ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores como una hermosa y valiente muestra de amor, autenticidad y conexión genuina. Es un recordatorio conmovedor de que incluso en el vertiginoso y exigente mundo del espectáculo, el corazón tiene sus propias prioridades, y el amor, cuando es verdadero, puede ser la fuerza más poderosa.
Muchísimas gracias por acompañarme en el análisis de esta apasionante noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es un gesto valiente y admirable? ¿Qué les gustaría que hicieran Demet y Can en su cita romántica? ¿Cuáles son sus fantasías para ellos? Dejen sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés y siempre respondo a sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de las noticias del corazón y del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta pronto.